hipovolemia o laparoscopía. ¿Qué más? Que en relación a los que es la reserva fisiológica, los niños como los deportistas tienen una gran reserva fisiológica, capaces de tolerar la pérdida de hasta el 50% de su volemia, y en una curva muy parecida a la del TEC, estos chicos van a poder compensar como el atleta esa pérdida de sangre del 50%, y si tú no has tenido la capacidad de detectar en ese lapso de tiempo la hipovolemia, cuando este niño llegue al punto de quiebre lo vas a perder, ya no lo recuperas con nada. Por lo tanto, te da un tiempo muy prudente para que detectes a tiempo esto. Esa es la 10ª. Ya con esto suficiente, ¿verdad? Tú ves un niño en estas condiciones y dices, oh, mi Dios. El trauma sigue siendo la causa más común de muerte y discapacidad en los niños. Ya tienes Disculpe, doctor, ¿está pasando las diapositivas? Sí, estoy pasando. ¿Estás? No, está en la primera diapositiva, doctor. Entonces, vamos a ver. Vamos a pedir una ventana y vamos a presentar con esta. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, jóvenes? Ahora sí. Ya. 7 años de edad es golpeado por un vehículo mientras paseaba en su bicicleta. ¿Cuál es el día en que los niños se ven más afectados por golpes, caídas? Los viernes, sábado en la mañana, cuando son recogidos por sus papás después del trabajo y los llevan a dar vueltas en bicicleta. No es común el uso del casco. Ingresa sin respuesta, eso quiere decir inconsciente. TEC. Respirando rápidamente. La piel de sus extremidades es pálida y moteada. Grave la cosa, porque el moteo y es una manifestación tardía de lesión de hipoxia y de hipotensión. Es esa piel marmórea, ¿no? Sus signos vitales a la llegada: frecuencia cardíaca 7 años, 144, respiraciones 38, presión arterial 80-50, escala de coma de Glasgow de 5. ¿Qué opinan? Pero rápido. Voy a pedir un café entre tanto. Invítame a pedir café, ¿no? Les escucho. Exactamente, eso es lo que quería escuchar. Un niño con 7 años con un trauma, un politraumatismo severo. TEC grave con escala de coma de Glasgow de 5. Hay que intubar porque además está con una taquipnea y está hipotenso. No usaba casco, el impacto ha sido la cabeza. Otro dato para TEC grave, sin respuesta y con compromiso de la vía aérea superior. Paciente con escala de coma de Glasgow de 7 o menos es igual a una. A intubación, jóvenes, a intubación. ¿Y cuáles son las prioridades para la reanimación? Las mismas que en todo paciente. A, B, C. ¿Qué es lo que tenemos que saber en niños? Es mucho memorizar, saber drogas, kilo, peso, porque eso es el niño. Drogas, soluciones, tubos, kilo, peso, tamaño, edad. Entonces, para esto hay lo que se llama en las camillas de emergencia, al borde hay una cinta. Si ustedes son acuciosos y van a emergencias preparadas, se llama cinta métrica de Broselow, ¿ya? Con B grande. Y acá ustedes van a encontrar clasificaciones por colores, por edad, medicamentos, accesorios, devices y drogas, ¿no? Kilo peso. Entonces tú por un lado ves, encuentras en las columnas la edad, el kilo peso y por el otro lado la cantidad de droga y miligramos que necesita. ¿No? En el niño la cosa es miligramos kilo peso. Vamos a describir los patrones comunes y las respuestas al trauma, ¿no? Explicar cómo se aplican los principios del manejo del ATLS, que son los mismos, y listar las prevenciones de acuerdo al ABDC, y también vamos a ver el trauma doméstico. La mortalidad por trauma sigue siendo una de las causas combinadas más frecuentes de mortalidad en los niños. Esto porque su fisiología, su anatomía y los mecanismos en general producen lesiones diferentes a las del adulto. Por
su pequeño tamaño, la extensión de la piel, el tejido celular más adelgazado, está más expuestos a hipotermias. Los mecanismos de trauma se relacionan con la edad y la etapa del desarrollo, y los daños neurológicos y respiratorios exceden con creces las alteraciones hemodinámicas. ¿Eso qué significa? Que los niños en general, gracias a ti, van a tener trastornos respiratorios como un reflejo de un trauma severo. Si vamos al cuadro clínico, fíjense, respiración rápida, 38 por minuto, y si evalúan, la piel está pálida y moteada. Eso refleja de una hipotensión y vasoconstricción severa. ¿Qué tipo de lesiones le ocurren a los niños? Habitualmente son caídas en bicicleta, caídas de su propia altura, ahogamiento y obviamente los homicidios y agresiones. Es común el trauma multisistémico, sobre todo cuando se ven comprometidos en accidentes por vehículos. ¿Qué aspectos anatómicos del niño necesitamos considerar? En este campo, lo mismo que en el adulto, uno tiene que saber, hemos visto ayer con el tema de quemados, la distribución de acuerdo a la regla de los 9, la regla modificada en los niños. Debemos saber de que la superficie cutánea de los niños es extensa. Cuanto más pequeños los niños, las suturas craneales no están consolidadas, por lo tanto es más flexible. Después, que la proporción de la cabeza es mayor que el resto del cuerpo, vamos a ir bajando. Después, que el occipital de los niños es muy pronunciado, y cuando ustedes lo acuestan en una superficie regular, plana, el occipital hace que su mentón se pegue al pecho por el volumen grandote, ¿no?, de su cabecita ya de hecho grande, y adopta una posición del olfateo. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Bajo su cuerpito, todo el resto del cuello para abajo, se coloca una colchoneta de 5 a 6 centímetros, con lo cual la cabecita queda por debajo del nivel y el occipital puede apoyar cómodamente para respirar mejor, ¿verdad? Segundo, la vía respiratoria de los niños es ultra corta, la vía respiratoria alta, y la tráquea es demasiado corta y delgada. Entonces hay datos muy importantes que considerar en este sentido. Por ejemplo, ¿cómo elijo un tubo traqueal para este niño que está con una escala de coma de Glasgow de 5? ¿Ya? Chao. Pregunta de examen. Entonces, ustedes se fijan el diámetro de la narina. Claro, si tienes la cinta métrica de Brosselow al lado, 5 años, 9 kilos, tubo, 4 sin balón. ¿Listo? Agarras el 4 sin balón y colocas. No tienes la cinta métrica de Brosselow, lo que agarras es, te fijas la fosa nasal, ¿no? Ese es el calibre de su tráquea, ese es el calibre de tubo endotraqueal que vas a elegir. ¿No te acuerdas de la fosa nasal? Su dedito. El dedo pequeño, ese es el calibre de su tráquea, aproximadamente. Con estos dos datos aproximados, tú puedes elegir un tubo endotraqueal. ¿Qué características debe tener el tubo endotraqueal? Que no tienen globo. Entonces acá el concepto de la vía aérea definitiva en el niño se acorta en el segundo componente. Un tubo en la tráquea con un balón inflado. No hay balón inflado en niños. Los tubos, ¿por qué? Porque el cricoides es un sello natural en los niños. No necesita balón. Y por otro lado, de que la mucosa traqueal es extremadamente lábil y delicada y se isquemia muy fácil si tú le pones un balón. Por esas dos razones, el tubo endotraqueal de los niños no tienen balón, ¿no? Y no necesitan. ¿Y cómo voy a elegir? Fosa nasal, narina y dedo pequeño. Seguimos bajando en cuello, ¿no? Cuello corto habitualmente. En tórax, las costillitas son muy flexibles, son elásticas y más horizontales, ¿verdad? ¿Qué más? Seguimos bajando en abdomen. En general, el abdomen es globoso, no hay, las vísceras macizas están por debajo del reborde costal, tanto hígado como vaso. Seguimos bajando en la pelvis, la proporción de las piernas es más chica y listo, ¿verdad? Entonces, ahora en la parte funcional, sabemos que existe una volemia mucho mayor en los niños, compensatoria. Los parámetros
de signos vitales, los hemodinámicos van a ser proporcional a la edad, que no necesitas aprender de memoria, sino con un gráfico, si no tendrías cuánto es la frecuencia del lactante menor, del lactante mayor, del niño, del preescolar, es muchos datos, es mejor tener un cuadro. Y la lengua es más grande de lo que me olvidaba, la mandíbula es más pequeña, la laringe anterior tiene la forma de embudo, el occipital es más grande, entonces fíjense, cojín de 2,5 y el corrección les dije de 5, y ahí tienen al niño nivelado con la respiración, la cabeza más grande, el cráneo más blando, hemos dicho, los discos de crecimiento, ojo con las fracturas próximas, la columna cervical, las vértebras están acuñadas, en el tórax la pared es suave, costillas horizontales, lo hemos manifestado, el bamboleo torácico frente a traumatismos con neumotórax es muy severo, debido a la movilidad, la pared muscular es más blanda y delgada, el hígado y vaso por debajo del reborde costal, la vejiga es un órgano intraabdominal en los niños. ¿Qué diferencias fisiológicas afectan el manejo en los niños? Que tienes que tener parámetros fisiológicos de acuerdo a la edad. Puede ser un capo pediatra, pero neonatólogo no lo eres, entonces tienes que estar manejando cifras. Mejor es tener una tablita. Lo mismo para la evaluación de los dermatomas y miotomas. Lo que no exige tener una tabla es la escala de coma de Glasgow. Tienes que saber que el volumen sanguíneo circulante del niño es el 9% del peso corporal versus el 7% del adulto. La capacidad residual funcional es disminuida, tiene una respuesta compensatoria vigorosa y prolongada, pero cuando llega a ese límite, que es casi el 50% de su volemia, el deterioro es súbito e irreversible y tiene un tono vagal aumentado. Entonces, ¿quieres tener signos? Ahí los tienes, de 0 a 2 años, de 3 a 5. En la medida que van aumentando de edad, va disminuyendo la frecuencia cardíaca, va incrementando la presión arterial, va disminuyendo la frecuencia respiratoria y va bajando, eso es así. Uno sube, otro baja, el débito urinario. Cuanto más pequeño, el débito urinario es mayor, que es 2 ml por kilo peso. Lactante menor, lactante mayor, niño escolar, preescolar, 1,5, 1 a 1,5, y a el adolescente y el adulto de 0,5 a 1 cc kilo peso hora. ¿Cómo vamos a reanimar? Las prioridades son las mismas, ¿no? Soluciones cristaloides, Ringer lactato. No hemos tocado, creo, el tema de fisiológico, porque una vez uno lo da por hecho por el transcurso del tiempo ya. En una temporada, la solución cristaloide que más se utilizó fue el suero fisiológico al 0,9 por mil, que tiene 147 mil equivalentes de sodio, de cloro, ¿verdad? Y era la solución cristaloide de elección. Se llama solución cristaloide aquellas soluciones que osmolarmente hablando tienen una osmolaridad o presión osmolar muy similar a la del plasma. Entonces, el fisiológico se parece mucho, ¿ya? En cambio, las soluciones coloides son soluciones hiperosmolares que tienen una mayor presión oncótica que el plasma y por lo tanto tienden a quedar más tiempo en el intravascular. No se olviden. Soluciones cristaloides, fisiológicos, Ringer, glucosalino, glucosal 5. Las soluciones hipertónicas coloides son lo que son las gelatinas, el sodio hipertónico, ¿no? Que se usan muy poco. Entonces, el uso de las soluciones cristaloides como fisiológico en el adulto, a través del tiempo, el ATLS se actualiza y en la quinta edición se dice, ya no es conveniente utilizar solo fisiológico, cloruro de sodio al 0,9 por mil, porque se ha demostrado que su efecto deleterio parte después de del tercera a cuarta solución. Entonces, entre tanto te coloquen 2 litros, no vas a tener problema, pero cuando aumenta el volumen, en esas épocas, meterle 5, meterle 6 litros, la cantidad de cloro que estabas administrando cambiaba el estado de acidosis metabólica por la lactacidemia a causa del shock, cambiaba a un estado de acidosis hiperclorémica, o sea, el remedio peor que la enfermedad y los pacientes se descompensaban mucho más fácil. A partir de ese momento se
cambia, se recomienda el uso del Ringer lactato por el contenido que tiene y no provoca estos cambios en la osmolaridad, sino más al contrario, nos es muy útil como solución isotónica para reponer. En los niños 20 ml por kilo y sangre, sí, para reanimar se han requerido, esto significa que si tú ya has pasado 20 ml, pesa 10 kilos, 200, y has pasado 400 ml, ya no digas pasaremos 200 más, sino por favor pidan sangre y hemoderivados por quien necesite este paciente. O sea, estamos hablando de la reanimación balanceada, uso temprano de plasma y plaquetas. Una respuesta compensatoria vigorosa es en general la respuesta del niño al inicio, pero hemos dicho hay un deterioro súbito. El sangrado superior, aquí lo que les decía, el niño es capaz de compensar, pero el sangrado superior a la mitad del volumen del sangrado del niño en las primeras 4 horas debe ser reanimado con sangre y el uso temprano de plasma y plaquetas. Resucitación balanceada, pero dentro de estos plazos y ojalá antes. Porque cuando pase este tiempo, en general la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía ya se instalaron en el pequeño y no vamos a poder recuperar. La hipotensión permisiva es otro criterio. Fíjense, estamos hablando, acá estamos viendo la 9ª edición. La hipotensión permisiva es una opción en pacientes sin TEC. ¿Qué entiendes por hipotensión permisiva? Silvia Cerezo. Siéntanse pues, más bien importantes, que participan, que asisten, porque los que no asisten seguramente ya saben, ¿verdad? Entonces, solo transmítanles, y esto como queda grabado, también su jefe va a saber, las preguntas son todas nuevas, jóvenes, así que los resultados desde el punto de trauma van a ser muy distintos. Y todas las preguntas están acá, en las charlas, pues les he estado combinando 9, 10, 9, 10. Que uno tiene que reponer los líquidos cristaloides, coloides o sangre y hemoderivados buscando una presión arterial media que permite una perfusión cerebral, renal y cardíaca adecuada sin llevar a una hemodinamia normal. O sea, no vamos a llevar a 120, 80, porque lo único que vamos a lograr con eso es incrementar el sangrado, ¿verdad? Hipotensión permisiva con resucitación balanceada, como hemos visto en la diapositiva anterior. Este es el impacto fisiológico a lo que me refería, ¿verdad? Fíjense, los niños son capaces de compensar una pérdida sin ningún problema de la parte hemodinámica, gasto cardíaco, presión 15-30% sin mayores cambios. 45% ya se ven cambios significativos. Los puntos, fíjense, les está hablando de la frecuencia cardíaca. Y cuando estamos llegando al 50% de la volemia, la caída es aritmética, ¿no? Es brutal. Y aquí prácticamente nosotros nos está diciendo, tienes todo este tiempo del mundo y mi reserva hemodinámica y mis catecolaminas para resucitarme a tiempo. Pero si ya has llegado acá, hagas lo que hagas, probablemente me pierdas. La mayor proporción de superficie corporal en relación al peso en los niños hace que se enfríen con mayor facilidad. La piel es más delgada, la grasita es más delgada y ofrece menos aislamiento y tienden a hacer hipotermia con bastante facilidad. Entonces, niños, adultos, mujeres, pues, adulto mayor, soluciones tibias a 39 grados centígrados, Ringer lactato. ¿Cambian algo los principios del ATLS? No cambian en nada. Los mismos son A, B, C, solo que en niños. Y para eso no se olviden la cinta métrica de Broselow y que todo es kilo peso, miligramos, tubos, diámetros, sondas, kilo peso. Las prioridades son las mismas. La vía aérea se obstruye fácilmente si no te acuerdas que el occipital del niño es muy grande y si no tomas la precaución de elevar un poco el cuerpito,
y recordar que la vía aérea es como un embudo, entonces con el mentón hacia abajo fácilmente se va a tapar. El neumotórax a tensión, ¿no? Es fácilmente nos va a llevar a una falla hemodinámica por el bamboleo mediastínico. Los accesos vasculares, aquí hay un dato importante, en los niños son difíciles. Y después del tercer pinchazo, jóvenes, y esto no es broma, ya es considerado como una agresión. Por lo tanto, ¿quién va a pinchar al niño? La persona que tiene más experiencia y ojalá lo haga en el primer intento. ¿Ya? Porque cuando ya lleva el segundo intento, las posibilidades van bajando y el médico ya tiene que empezar a evaluar la posibilidad de la administración de soluciones cristaloides por vía intraósea. En los niños, colocar la aguja de administración de solución intraósea es menos complicada en el adulto porque la pared cortical es más fácil. ¿Y dónde se coloca? En la pierna, en la que no esté fracturada, por debajo de la rodilla, en la cara interna de la tibia, a unos 3 a 4 centímetros por debajo de la rodillita, en la cara interna, ahí se funciona un poco de anestesia y ahí con movimientos de rotación, introducir la aguja especial para infusión intraósea y cuando aspiras con la jeringuita tiende a salir médula. Estás en posición y es una excelente opción para reanimar, entre tanto buscas una vía venosa central, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles para los niños, el uso de la vía intraósea. No puedes colocar soluciones hipertónicas y es de uso corto y transitorio. Entre tanto, consigues una vía venosa periférica o central. Cualquier evaluación en el niño es difícil por su poca colaboración, el llanto, la ansiedad de estar en un ambiente raro, ver mucha gente. Por lo tanto, existe una modificación también en la escala de coma de Glasgow para esto. Y por este dato, la piel delgada, la grasita más delgada, existe tendencia a la hipotermia. Por favor, eviten la pérdida de calor. Rápidamente examinar al niño y cubrirlo, quitarle todos los factores que esté de humedad o frío y cubrirlo con mantas calientes. Tienes que recordar que la tráquea es ultra corta. Te pasaste 5 milímetros más de lo esperado y ya te pasaste a la carina y haces una intubación monobronquial al lado derecho. Por lo tanto, el tubo endotraqueal, cuando tú estás viendo la laringe, ves, tiene que pasar apenas 1 centímetro o 15 milímetros más allá de las cuerdas vocales, el tubito. La profundidad de inserción del tubo endotraqueal es igual al tubo endotraqueal, es igual a 3 por el calibre del tubo. 4, 3 por 3, 9 milímetros, 1 centímetro y medio. El tubo endotraqueal se obstruye fácilmente, por supuesto que se obstruye porque es extremadamente delgado y tú tienes que estar atento a esto. Y las manifestaciones engañosas del shock hipovolemia, el hipovolémico por el tipo de piel que tiene el niño. Los niños gritan, lloran, se ponen ansiosos y pueden simular abdomen agudo por dilatación gástrica. Es importante el descomprimir, porque si vas a hacer un lavado peritoneal también, ya no se hace, vas a poner en riesgo el estómago. El acceso venoso en niños de menos de 6 años es difícil. Acá la persona experta, tiene que ver a alguien que sea experta en niños, es la que va a colocar. Por eso las enfermeras de pediatría son capas para esto. Hay lesiones inadvertidas de víscera hueca y los hallazgos sutiles en trauma musculoesquelético hay que tenerlos en cuenta. Niños, adultos, embarazo, la exposición a rayos tiene que tener la misma consideración. Los rayos X son teratogénicos, producen problemas, pero sí una vez al año, sí, es acumulativa la dosis de la irradiación. No así de la ecografía, ¿verdad? La ecografía no emite rayos, la tomografía sí, la resonancia sí, los rayos X mucho más todavía, y acordarse que son, no, pues, por eso es que la mamografía también es después de los 40 años y es recomendado de acuerdo a los hallazgos y los antecedentes cada 3 años, cada 2 años y no cada 6 meses, ¿verdad? Para eso está la ecografía. Los estudios radiológicos únicamente del área de interés y el resto se protege con cobertores de plomo y con la menor dosis posible.
En el tema de la tomografía, los criterios son los mismos en TEC, en trauma raquiomedular, en trauma torácico abdominal. El ultrasonido es de gran utilidad y mucho más todavía para la toma de decisiones. No es lo mismo que encontrar líquido libre en el adulto y tomar la decisión. En el niño, si ves que hay datos de shock, pensar siempre, y ves en la ecografía datos de lesión esplénica o hepática, estabilizar y llevar a tomo para clasificar la lesión, ¿no? Grado 1, olvídate, tranquilo, eso solito va a controlar, dale condiciones adecuadas. Grado 2 igual. Grado 3, ileares, ojo, internación, observación. ¿Observación dónde? Donde tenga quirófano, anestesiólogo, banco de sangre, terapia intensiva, para entrarle de inmediato. Grados 4, todos a quirófano. Y el tema, ¿cómo reconozco las lesiones de maltrato infantil? ¿No? Está en boga. Niños retraídos, niños poco comunicativos. Hay discrepancias otra vez entre la información y las lesiones. Acá yo le agregué en una de las diapositivas de la 10ª, creo. Ahí le puse, los niños son de goma jóvenes. Se caen, rebotan y no se hacen nada. Por lo tanto, una caída de su camita al piso, a mí no me la cuentan que se fracturó su cabecita, que se fracturó sus costillitas o su fémur. ¿Ya? Ahí ya tienes que pensar mal. Demora en la búsqueda de atención, ¿verdad? La presencia de quemaduras en sus manitos, ¿no? Por ladrillo caliente, en sus nalguitas, enuresis, en las palmas de las manos por haber levantado un peso, ¿verdad? Las quemaduras variadas en tonos y colores por lesiones recurrentes, las respuestas inapropiadas, la negligencia y el mecanismo de trauma improbable, ¿no? Yo le digo, los niños son de goma. Las equimosis multicolores es lo que les quería decir. Los hematomas subdurales bilaterales, los niños son de goma, no hacen fácil hematomas, a no ser que sea un impacto directo, hemorragias retinales, fracturas de los huesitos tan resistentes como el fémur o las costillitas, o las costillas de los niños son flexibles, son de gomita, se doblan, se desdoblan y no se fracturan con facilidad. Quemaduras y escaldaduras inusuales por contacto, ¿verdad? ¿De qué te orinas tanto? La enuresis. La enuresis no es un trastorno, orgánico habitual. Es un reclamo, es un mecanismo de defensa del niño porque algo está ocurriendo en su entorno y se orina, entonces viene la mamá y le hacen sentar el ladrillo caliente, ¿no? Suele suceder y su potito quemado, ¿verdad? Y el ABCD nos sirve como un ABC de prevención en los niños. Analizar los datos de trauma es fundamental. Buscar lesiones, buscar alianzas locales para hacer las denuncias oportunas. La comunicación del problema en forma oportuna, porque les comenté antes de ayer, los niños que llegan con lesiones severas a un servicio de emergencia, que por fortuna son resueltas en esta fase con internación o sin, la siguiente que ves que lleguen, no van a llegar primero al mismo servicio de emergencia, va a llegar a 8 con un 50% de riesgo de mortalidad, porque se incrementa la agresión. Desarrollar actividades de prevención y evaluar intervenciones. Este es un accidente grave, muy, muy grave, con un TEC severo. Y vamos a ver ahora qué dice este joven. Compartir. ¿Ven, jóvenes? Hola. Sí, doctor. Décima edición. Ya tienen ahí abajito el nombre. Sigue siendo la causa más frecuente de muerte y discapacidad en los niños. Las prioridades se parecen mucho. Identificar, el paro cardíaco en los niños no es por problema hemodinámico. Esto faltaba aclarar. El paro cardíaco en los niños es por trastorno respiratorio, acidosis respiratoria. Identificar los métodos para acceder a accesos venosos en niños, dosis de medicamentos, el escenario, el MIST, es MIST. Las prioridades son las mismas. El progreso, ¿cuál es la causa más frecuente de paro en los niños? La causa más frecuente es el problema acidótico, o sea, el problema
ácido base y respiratorio. ¿Qué pasos y maniobras sugería usted para el manejo de la vía aérea en este paciente? Necesitamos con esta frecuencia respiratoria, esta saturación, necesitamos, además de ruidos respiratorios, ruidos simétricos, necesitamos una vía aérea definitiva. Vamos a elegir un diámetro de tubo sin balón adecuado al calibre de la tráquea del niño. Este niño está en shock. En ese caso, ¿qué tipo de shock presenta? Dos intentos fallidos de intubación, ojo, o un intento fallido de colocación de máscara laringea, van a hacer mucho más difícil la vía aérea, y en general en los niños menores de 7 años no se hace vía aérea quirúrgica, no se hace ni cricoporpunción ni cricoquirúrgica, porque el elemento de soporte más resistente de la laringe y la tráquea es el cricoides, y el cricoides está pobremente vascularizado, y si tú lo lesionas vas a tener traqueomalacia y problemas serios. ¿Cuál sería el próximo paso en estos pacientes? ¿No? ¿Qué edad tiene el paciente? Un niño de 3 años. Wow. Situación extrema. ¿Cuál sería el próximo paso? Cricotiroidotomía con aguja, vía aérea asegurada. Varios intentos fallidos para canalizar una vía periférica en ambas fosas anticubitales. Vamos en busca de un catéter central y entre tanto preparas una vía intraósea. ¿Cómo aseguraría un acceso vascular para administrar líquidos? Después de agotar 2 opciones en las venas antebraquiales, mi siguiente opción va a ser una vía intraósea. Entre tanto, preparo una vía venosa central. Y rápidamente 2 bolos de solución cristaloide tibia, 39 grados centígrados, Ringer lactato. Y el tercer bolo ya va a ser sangre, ¿no? Frente a un shock hipovolémico. Ver en la radiografía de tórax la contusión pulmonar. ¿Por qué los niños desarrollan contusiones pulmonares? Porque hemos dicho que la parrilla costal es flexible y el impacto habitualmente es mucho más intensa en el parénquima. Y las fracturas son sinónimos habitualmente de agresiones o impactos demasiado fuertes. En la radiografía de pelvis, seguimos en el caso, la radiografía es normal. Se notan inconsistencias en la explicación de la caída por parte de los familiares. A ver, volveremos al caso. Vamos. Un niño de 3 años sufre una caída de 10 metros. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo un niño en el segundo piso solo? A través de la ventana de un departamento contra el pavimento. Ah, no. Esto ya no está bien, ¿no? O sea, como un enano de 3 años es travieso, pero el paciente no abre los ojos, se queja de manera incomprensible, extiende de manera normal cuando es estimulado. Estamos hablando de descerebración. En coma su llegada a urgencia en un pequeño hospital rural. Anisocoria, hematoma subdural. Otorragia, fractura de base de cráneo, derecha, peñasco. Respiración rápida, ¿no? Trauma torácico con contusión pulmonar. En la medida que tú vas desarrollando esto, pálido y extremidades moteadas. Shock hipovolémico severo. Presión arterial de 70-50, frecuencia cardíaca de 156, respiraciones de 49. Shock hipovolémico, insuficiencia respiratoria. Este paciente, hasta el momento tenemos politraumatismo, TEC severo, escala de coma de Glasgow de 4, trauma torácico, trauma abdominal, ¿no? Y shock hipovolémico. Entonces ahora vamos avanzando hasta donde habíamos dejado. Dice, se nota inconsistencia en la explicación de la caída por parte de los familiares. Yo ya lo hubiera sospechado desde la llegada. En la evaluación esquelética, fractura fisiaria consolidada de húmero distal izquierdo. Ah, este chico ha sido martirizado en sus 3 años. Fractura metafisiaria clásica del fémur izquierdo en consolidación. Pobrecito, ¿no? Lo quebraron cada vez. Periostitis que se extiende a las diáfisis femoral. O sea, esto es agresión doméstica, pero por donde lo veas. ¿Los hallazgos radiográficos levantan sospechas de maltrato infantil? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuáles son los pasos adecuados a seguir si se sospecha maltrato infantil?
Tenemos que sacar al agresor del ambiente donde estamos trabajando con el niño, porque además el niño está inconsciente, pero nadie sabe, solo él y Dios está con su grupo de médicos. Y obviamente hacer la denuncia al servicio social, a la fiscalía. Continúa y concluye el caso. Traslado al centro de trauma pediátrico más cercano posterior a la intubación y normalización hemodinámica. Después de la crico lograron intubar. La tomografía de cabeza y abdomen en el hospital receptor, contusiones intracerebrales, contusión esplénica moderada y hematoma subcapsular, un golpe bien dado ahí. Manejo en UTI hasta que se normalice el intercambio gaseoso, es extubado. La lesión esplénica, fíjense, no requiere cirugía, se manejan solos. El caso es reportado al servicio social y legal apropiados. Seguimiento ambulatorio en 6 meses de la lesión cerebral. Preguntas. Con seguridad que este niño y la bibliografía es certera, ¿verdad? Ha consultado antes por la fractura de húmero y tiene 3 años. Ha consultado antes por la fractura de fémur y decía, una lesión de húmero es una lesión seria. La próxima vez que llegue este niño va a llegar con algo más serio o muerto, ¿verdad? Ahí lo tienen. Las prioridades iniciales de la evaluación y manejo de trauma son las mismas para los niños que para los adultos. Aquí está lo que les decía yo, me sorprendió. La cricotiroidotomía quirúrgica en general no se considera segura en niños pequeños, menores de 12, debido al tamaño reducido de la membrana cricotiroidea y su proximidad con las cuerdas vocales. La cricotiroidotomía por punción se prefiere como una solución temporal mientras otras preparaciones son hechas. Es una opción. En la 10ª, la hipoxia y el compromiso respiratorio son las causas más comunes. Hipoxia y compromiso respiratorio son las causas más comunes de paro cardíaco en niños. Pregunta de examen, más que la hipovolemia. Los accesos vasculares de emergencia pueden ser difíciles en los niños. Si no se consigue obtener un acceso vascular periférico, se debe realizar inmediatamente un acceso intraóseo. La determinación del peso es esencial en el cuidado del paciente pediátrico en trauma con el objetivo de dosificar los medicamentos y guiar la resucitación con líquidos en forma adecuada. Esto puede conseguirse con la historia, cinta de resucitación basada en talla o camillas especiales con báscula integrada. Esta cinta especial es la de Broselow. La lesión a órganos macizos en pacientes pediátricos normalmente es tratada de manera no quirúrgica por el cirujano. En realidad, el paciente se trata a menos que el paciente esté hemodinámicamente inestable o la lesión tomográfica muestre una lesión de 3 para arriba o tenga otras indicaciones quirúrgicas. El trauma no accidental es una fuente significativa de lesión en niños, en el adulto mayor y mujeres, y tiene una tasa de mortalidad mayor que lesiones accidentales equiparables. Existen patrones específicos de este tipo de lesiones que deben crear sospecha. Los clínicos deben tener un alto índice de sospecha y reportar estos casos de manera apropiada al lugar adecuado. Preguntas. 2 minutos. El diagnóstico de shock, otra pregunta. 5 opciones, una sola adecuada. El diagnóstico de shock debe incluir hipoxemia, acidosis, hipotensión, incremento de la resistencia vascular, evidencia de perfusión orgánica inadecuada. ¿Ya no hay gente? Es de una sola opción, doctor. Sí, como han pedido sus profesores, su director. La última sería ¿Cuál es la última? que no hay buena... Evidencia de perfusión orgánica inadecuada. Sí. Ahora, niño, varios minutos después de caer a través de una ventana
Un niño de 7 años es llevado por sus padres al departamento de emergencia. Está sangrando profusamente de una herida de 6 centímetros localizada en la región media de su muslo derecho. El manejo inmediato de la herida consiste en aplicar un torniquete, B, aplicar presión directa sobre la herida, C, empaquetar la herida con gasa, D, aplicar presión directa en la arteria femoral a nivel de la ingle, E, debridar el tejido desvitalizado. B, aplicar presión directa sobre la herida. Eso es en C. Mañana vamos a ver traslado a cuidado músculo esquelético muy corto, traslado para cuidados definitivos más corto, y nos vamos a reservar los últimos 20 minutos para ver Stop the Bleed, ¿no? Que normalmente no está en el programa. Este es un nuevo upgrade de la 10ª edición, que es un programa nacional, el Stop the Bleed. Nos vemos mañana, jóvenes. Estudien. Chao, chao. Hasta luego, doctor.